Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDD. En este caso vamos a abordar un caso práctico para ver cómo se pueden realizar el cálculo de intensidades en función de unos valores de carga. Veremos cómo realizar sus diagramas fasoriales, tanto de tensiones como de intensidades, en función de la carga conectada en cada una de las fases. Ajustaremos el valor del desfase de carga para obtener los fasores. Y por último, veremos una aplicación práctica a un tema teórico que podéis encontrar en la página principal sobre componentes simétricas para obtener justamente las componentes simétricas de un sistema de carga trifásico, una aplicación práctica al caso teórico. Bien, pues en la primera parte pues encontramos lo que es los datos de partida, donde el esquema de la figura nos representa una red trifásica que está alimentada por un generador que nos ofrece tensiones equilibradas con una secuencia inversa de módulos 200 voltios a 50 Hz. Las cargas que están conectadas a la red pues son dos cargas monofásicas, inductivas, de 6 kilovatios con un factor de potencia de 0,6 y de 9 kilovoltamperios con un factor de potencia de 0,8. Por otra parte, está conectado a la red un motor trifásico, cuya conexión está establecida en estrella, con unas características que se indican de 7,5 caballos de potencia, 50 Hz, un factor de potencia del motor de 0,6 y un rendimiento del 80%. Y lo que nos piden, pues, en principio, calcular las componentes simétricas de las corrientes total de la línea. Y para ello vamos a tener que recorrer todo el proceso de obtención de las cargas y luego el estudio y el análisis de las fases simétricas. Bien, pues, comenzando por el cálculo de la intensidad absorbida por el motor trifásico, tendríamos que la potencia del motor sería la potencia útil partido por el rendimiento motórico. En este caso, pasando los 7,5 caballos a vatios y dividiendo por el rendimiento, tendríamos la potencia eléctrica consumida por el motor, que además, como sabemos que es trifásica, se corresponde con el raíz de 3 por la tensión compuesta por la intensidad por el factor de potencia que tiene. Despejando la intensidad y sustituyendo sus valores, pues nos quedarían 24,9 amperios. Para saber su desfase, partimos de su factor de potencia, como el coseno de phi de ese motor es 0,8, el ángulo que tiene de desfase serían 37 grados. Así pues, las corrientes que absorbe el motor en cada una de las fases las vamos a denominar I sub R, I sub S e I sub T del motor, están retrasadas, por ser inductivas, 37 grados respecto de las tensiones correspondientes, que sería la tensión simple U sub R, U sub S y U sub T también del motor. Bien, pues el módulo no cambia porque las tres fases son equilibradas, están en estrella. Al estar en estrella hemos tenido que tomar, lógicamente, las tensiones simples, que hemos dicho, y el primer caso que estamos estudiando sería correspondiendo a menos 67, el segundo a 53 y el tercero a 173. Ahora veremos de dónde puede obtenerse este tipo de valores. Aparte, recordaros que aquí a la derecha podéis encontrar un enlace para ver todo lo que estamos viendo para componentes simétricas, de dónde sale, la aplicación de teorema de Fortescue y demás, que os va a ayudar en caso de que tengáis dudas para poder entender mejor todo lo que vamos a hacer en este problema. Bien, pues lo que estábamos comentando es que partimos de una tensión de fase VRN, que sería la correspondiente a la tensión simple en la fase R, donde tendríamos un valor de 200, que es la tensión compuesta partido por raíz de 2 para obtener la eficaz en ángulo de 90, y que como es inductivo, la intensidad tiene un desfase de 37 grados. Lógicamente, si esto corresponde a 37 grados con respecto a estos 90, no queda más remedio que la intensidad RM corresponda con un ángulo de 53 grados, que son estos 53 grados que nos aparecen aquí en la fase R. Al mismo tiempo, si lo hiciéramos para las demás, pues nos quedaría que con respecto a la S tendríamos un desfase también correspondiente a ese valor, de un desfase de 37 grados con respecto a S y 37 grados con respecto a la otra. En este caso, si os fijáis, nos quedaría, por ejemplo aquí, 30 grados menos 37, pues serían menos 30 menos 37, nos quedarían estos menos 67 que aparecen aquí, y con respecto a la ITM, si nosotros vamos a hacer el ángulo con respecto a los 37 sobre los menos 150, pues nos quedaría menos 150 menos 37, nos quedaría en ángulo positivo los 173 grados que nos aparecen en el fasor correspondiente a esa fase. Teniendo en cuenta lo que corresponde a la secuencia que estamos estudiando, lógicamente. Bien, las intensidades que absorbe la carga 1 en el circuito monofásico pues serían P1 igual a la tensión compuesta RT por la I sub R por el coseno del ángulo, de donde I sub R pues nos quedaría 50 amperios. Dado que su coseno vale 0,6, el ángulo de desfase suyo correspondería a 53 grados y las correspondientes intensidades absorbidas por la carga en cada una de las fases sería I sub R e I sub T. No tenemos nada en I sub S porque no aparece ninguna carga para la carga 1,
no aparece ningún elemento que enlace con esa fase, y por ser una carga inductiva, pues tendríamos que de los 120 grados que está con respecto a la VR, estos 53 grados se sustraen de los 120 que tenemos para quedarnos con los 67 que aparecen aquí. Al mismo tiempo, si os fijáis, la intensidad con la que parte la VR luego se devuelve íntegramente por la IT. Luego significa que la IR y la IT tienen que ser opuestas. Si son opuestas, obviamente tienen que darse el caso de que al final acaben siendo de cargas opuestas, que sería este valor de aquí. Este calor de aquí, si estos son 67 grados, tiene que ser 247 grados. Con respecto a la carga 2, vamos a partir de un valor de la potencia aparente, que sabemos que es V por I, como podemos ver en el triángulo de potencia. Bien, pues ese triángulo de potencia, si trabajamos con módulos, nos dice que sería la tensión compuesta por la intensidad correspondiente a la fase. Si lo despejamos, nos aparecería 45 amperios, y dado que el coseno de phi es 0,8, su ángulo correspondiente de fase sería 37 grados. Lo tenéis aquí representado. Si VST fueran 200 ángulo 0, con 37 ángulos de grado de desfase, tendríamos la IT. Estas corrientes absorbidas por la carga en cada fase, que son IS e IT, pero nuevamente la intensidad T se corresponde con la menos IS, puesto que la intensidad que vaya a pasar circulando por la IT corresponderá a la intensidad de vuelta de la intensidad IS que alimenta la carga 2. En este caso, IS aparecería con un ángulo de menos 37 más 180, 143, que son los 143 grados desfasados que tiene con respecto a la tensión de fase. Bien, pues para calcular las intensidades suministradas por el generador habrá de sumarse vectorialmente los consumos fase a fase, dado que no están equilibrados, que encontramos. Entonces la fase R lo representamos aquí en azul. Tenemos lo que es la suma de una componente debido a la carga 1, ninguna debido a la carga 2 y una componente debida a la carga trifásica motórica. Para la fase S encontramos que no hay ninguna componente en la fase de la carga 1, sí hay una en la carga 2 y también la componente trifásica del motor. Y lo mismo para la fase T, donde encontramos una en la carga 1, otra en la carga 2 y otra en la componente motórica. Así pues, la I sub R sería la suma de las dos fases, la S de estas dos fases y la T de estas tres fases, alcanzando estos valores después de hacer las operaciones. Y a partir de estos datos ya podemos encontrar las componentes simétricas del sistema, aunque como el sistema, si os fijáis, no tiene cable neutro de retorno, esa intensidad de retorno no existirá, con lo cual la intensidad correspondiente al sistema homopolar va a tener un sistema que va a ser una corriente cero. Bien, pues adaptando lo que ya hemos visto, la secuencia positiva directa y aplicando la fórmula correspondiente para adaptar todas las componentes a la fase primera, a la fase R en este caso, pues la correspondiente a la primera fase sería la intensidad R más A por I sub S más A al cuadrado por IT. Recordando que este valor A es un versor de valor 1,120 grados, que no nos afecta en el módulo al valor de la intensidad, pero que nos lo desfasa 120 grados con respecto al valor que estamos multiplicando. En este caso, al despejar, nos quedaría un tercio de este valor de aquí, I sub R más A veces IS más A al cuadrado IT. Y despejando conocidas todas las demás, llegamos a este valor. En secuencia negativa, partimos de una ecuación similar, pero intercambiando lo que son los valores de A cuadrado y A, y despejando y sustituyendo sus valores de la ecuación anterior, pues podemos obtener el valor de la secuencia negativa o inversa que adopta esta expresión. Y si sumamos IR más IS más IT como fasores, pues podemos comprobar gráficamente o directamente por componentes que el vector correspondiente de la intensidad en secuencia homopolar se anula porque, como hemos dicho, no tiene ningún tipo de retorno por neutro. Bien, pues este es el final del problema. Esperemos que os haya sido de interés. Para ver toda la parte teórica os recomiendo que veáis el vídeo al que enlaza el enlace que hemos comentado aquí inicialmente, y cuando lo veáis pues os va a servir para afianzar esos conocimientos. Aparte podéis encontrar más problemas resueltos y teorías relacionadas en la página principal fdt.es, y esperamos que haya sido de vuestro interés y veros por aquí pronto. Muchas gracias por vuestra atención.